Aa, dayan ne olur. Baba hastaneye gidiyoruz. Bak ambulans geldi baba. Eğer Ferit'in kılına zarar gelsin, sana yemin ederim bu avludan benim ancak tefenimi çıkartırlar. Ferit, Allah aşkına sana ihtiyacımız var. Yardım et biraz. Senin yüzünden oğlumu kaybettim. Yine senin yüzünden babamı kaybedemem. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Cuáles son las declaraciones sorpresa que se hacen sobre la serie? ¿O finalmente comenzará el amor de Seiran y Ferit? ¿Se vengará Abidin? ¿Y Abidin matará a Ali Saga? ¿Ali Saga regresará en el nuevo episodio? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que el amor de Ferit y Seiran comience de nuevo, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini terminó con un episodio en el que llegamos al final de las escenas en las que Seiran y Ferit vivieron vidas separadas por última vez y Seifer ahora regresará. En las series de televisión, los acontecimientos que queremos no suelen ocurrir en los primeros 5 episodios, sino que se introduce una nueva historia. Sin embargo, después de estos 5 episodios, poco a poco van surgiendo las historias que estábamos esperando. Es por eso que eventos tan esperados comenzarán a suceder en los nuevos episodios de la serie. De hecho, el narrador de la serie, Gülseren Budayicioglu, hizo algunas declaraciones al respecto. Nokta como dijo Gülseren Budayicioglu, el narrador de la serie de televisión Yali Kapkini, en el vídeo que vimos, dado que la serie Yali Kapkini está al comienzo de la nueva temporada, se transmite con dichos episodios. Sin embargo, en los siguientes episodios nos esperan secciones que encantarán a la audiencia. Así que no te preocupes, los eventos de estos episodios son temporales. Aunque Seiran acepta estar con Sinan y Ferit acepta casarse con Diyar, estos eventos no sucederán por completo. De hecho, volverá el amor por Seifer que estábamos esperando en 2 episodios. Si no me creéis, esto lo dice el propio narrador de la serie en el vídeo explicativo que acabamos de realizar. En definitiva, estad atentos, Seifer vuelve. A medida que Seiran y Ferit se reúnan nuevamente, también se producirán algunas hostilidades. Los más importantes serán Diyar y su familia. Con Ferit abandonando Diyar en el último momento, la familia de Diyar se convertirá en enemiga de los Korhan. Al mismo tiempo, Seiran, que dejó de estar con Sinan, ahora está más cerca de Ferit, por lo que Sinan y Seiran se divorciarán. Así, con este divorcio, Sinan y su familia se convertirán en enemigos de Seiran y Ferit. Este problema incluso se mencionó en el resumen del último episodio. En el resumen del episodio, ahora, a los Korhan les espera una guerra que nunca podrían haber predicho. Si bien el número y el poder de sus enemigos aumentan, no tienen más remedio que unirse. Se dijo. Como está escrito en el resumen de este episodio, los nuevos enemigos serán las familias de Diyar y Sinan. Así, Ferit y Seiran se unirán nuevamente para hacer frente a estos enemigos. En otras palabras, el resumen del episodio en realidad indica que Seiran y Ferit volverán a estar juntos. Al mismo tiempo, no será solo la hostilidad de Diyar y Sinan. Abidin, que supo que es Korhan en este último episodio, ahora será el nuevo enemigo de los Korhan. Una de las mejores cosas de este último episodio es que finalmente conocimos la historia de Abidin, uno de los protagonistas secundarios. Quienes siguen de cerca nuestro canal saben que siempre hemos dicho en nuestros videos y transmisiones en vivo que algún día veremos la historia real de Abidin y aprenderemos por lo que realmente vivieron los demás personajes.
En este último episodio, después de Suna, Esme, Hatuk, Kasim, en parte y Fakat, en parte Ali Saga, finalmente vimos la verdadera historia de Abidin. Si recuerdas, conocimos las historias de estos otros personajes y lo que realmente vivieron la temporada pasada. Por supuesto, hay novedades sobre los pasados separados de Ali Saga e Fakat. Así que los aprenderemos por completo en los siguientes apartados. Abidin es en realidad un verdadero Korhan. Su padre y Ali Saga son medio hermanos. Entonces Abidin es el sobrino de Ali Saga. En este sentido, Abidin es un verdadero Korhan. Sin embargo, el asesinato de los padres de Abidin por Alice Korhan resultó en venganza para Abidin. Así, Abidin se vengará de su familia, primero de Ali Saga y luego de todos los Korhans. Por lo tanto, en la última escena, llegó al-Yali y se sentó en el trono de Alice Korhan. Por lo tanto, Abidin anunciará a todos que ahora es Korhan y que tiene derecho al trono Korhan. En el nuevo episodio, si Ferit y todos los demás se enteran de esto, las cosas se complicarán mucho. De hecho, Fakat, que escuche esto, le contará a Ali Saga sobre la situación y le dirá a Ali Saga que venga a la mansión urgentemente y que aquí todo está patas arriba. Al enterarse de esto, Ali Saga regresará inmediatamente a Turquía con el primer avión. Entonces, ya sea al final de este nuevo episodio o en el próximo, Ali Saga regresará a la serie. Cuando Ali Saga regrese, tomará todos los hilos en sus manos. Ali Saga arreglará eventos como que Ferit cancele su matrimonio con Diyar y Abidin entre en modo de venganza. Quizás Ali Saga pueda contarle a Abidin sobre otros acontecimientos inusuales y más desconocidos del pasado. De esta manera, Abidin renuncia a su venganza o comparte el trono de Korhan. De lo contrario, Abidin no escuchará a Ali Saga ni siquiera a Ferit y, por tanto, se vengará inesperadamente. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Abidin puede matar a Ali Saga? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. И события серии Kingfisher. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видеo. Tepki de var, onu da söylüyorsunuz. Hep Afra ve Mert'in ilişkileri, barışmaları, küsmeleri dizinin önüne geçiyor. Bu yüzden reytingler düşüş var. Sette de bu negatiflik yansıyor gibi yorumlar da var. Bununla ilgili sizin bir hem izleyici olarak hem hikayenin sahibi olarak düşünceleriniz ne? Valla bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Onlara çok hakim değilim doğrusu. Ama çok eleştirseler de o eleştirenler diziyi en çok seyredenler. Onun için o eleştirileri biz hep çok dikkate alıyoruz. Çünkü onlar o kadar kızıyorlar ki insan evindeki birine bu kadar kızar. Yani çok yakınına kızar. Demek ki dizi onlar için yani çok değerli, çok kıymetli ve çok etkileniyorlar. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hola España, soy Mark Ramazan Demir. Ferit en una nueva vida. De Piedras, la serie en Antena 3.